up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer, para mí es un gran honor poder entrevistar a Paula Arcos, jugadora profesional de balonmano de la selección española y que actualmente milita en el CS Gloria. Paula, antes de nada, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, que para mí es un honor, te llevo personalmente siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Y antes de nada, ¿cómo estás en qué estás trabajando ahora actualmente? Nada, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Y bueno, nada, actualmente me encuentro en Rumanía porque tenemos que preparar los dos últimos partidos del año de cara a esta temporada. Y bueno, después del Campeonato del Mundo, que estamos muy acostumbradas a tener vacaciones, este año me ha tocado volver a poner manos a la obra antes de que termine el año. Ujú. Has estado viendo las finales en Rotterdam. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo has visto el Mundial? ¿Cómo has visto esa fase final? Y también, ¿cómo has visto tu participación tanto individualmente como dentro del equipo de la selección? Bueno, a ver, la verdad que el campeonato, pues lo he visto pues con un gran nivel, la verdad. Creo que me ha sorprendido equipos como Alemania, la verdad que contaba con que iban a preparar muy bien este mundial, ya que la mitad de su parte de campeonato lo iban a hacer en casa y al final eso siempre motiva, eso siempre bien, pero tengo que decir que la verdad que me ha sorprendido muy bien, incluso me sorprendió en la final cómo se impuso ante Noruega, la verdad, porque Noruega ahora mismo, a día de hoy, creo que es una potencia del balonmano que siempre es muy buena y siempre está para tocar medalla, pero creo que ahora mismo está por delante de muchísimas selecciones, está por delante de todas las selecciones y creo que con muchísima diferencia y con muchísima ventaja y un nivel que, bueno, de admirar a todas las jugadoras. Y bueno, más o menos conforme ha ido la clasificación de cara a todos los equipos del campeonato de todos los países, creo que más o menos me esperaba más o menos algo ¿Cómo te ha así. Sí pasado? que la verdad que me da mucha pena, pero al final tengo alguna conocida y alguna amiga también en el equipo, es lo de Holanda, que al final jugando en casa, pues entiendo que Claro. ellas estarán un poco de bajón por no haber tocado esa medalla, pero bueno, un cuarto puesto también es muy justo y es muy bueno. Y relacionado a nosotras, bueno, a ver, es una sensación un poco agridulce, la verdad, porque sí que es verdad que en los últimos años pues no estamos consiguiendo buenos resultados, pero sí que es verdad que por fin en este campeonato he visto que el equipo, a pesar de las derrotas y a pesar de que hemos conseguido una posición no muy buena, de hecho de las peores que hemos tenido Ujú. en los últimos años, tengo que decir que este año, después del cambio generacional que se está haciendo, es la primera vez que he visto al equipo, sobre todo, como más unido, más equipo, más sabiendo, conociéndose, conociéndonos unas a otras. Al principio nos veía, pues eso, que se notaba mucho que estábamos en un cambio generacional, que todavía no teníamos conexión con la de al lado, que no conocíamos bien, que no había pues Claro. esa comunicación, esa conexión dentro de la pista. Y este campeonato, a pesar de los resultados y la posición en la que hemos quedado, la verdad que estoy contenta como el equipo ha crecido, que eso al final es lo más importante y creo que es uno de nuestros objetivos principales. Me alegro mucho de eso. No ha hecho falta ni que te haga la pregunta porque te iba a hacer la pregunta de que cómo veías el cambio generacional. Pero te voy a cambiar la pregunta por otra. Esto ya es un poco más personal. Eres una jugadora muy conocida, tanto a nivel en España como a nivel mundial. Se podría decir que incluso eres una jugadora famosa, pero personalmente Paula Arcos, individualmente, cuando recibe la llamada de la selección, ¿qué siente el decir, voy a ir a un mundial, estoy en el autobús yendo a mi cita mundial, estoy con mis compañeras? ¿Tienes mucho peso pues, sobre el equipo? ¿Cómo sientes, cómo llevas esa responsabilidad que tienes? Bueno, a ver, la verdad que tengo que decir que con los años, de cara a Paula Arcos, a yo misma como jugadora, sí que es verdad que ya pues los últimos años llevo siendo como más fija en la selección y me mantengo mucho. Y bueno, también con el cambio generacional, pues lo que tú dices, ¿no? He tenido que coger un poquito más de responsabilidad por la experiencia, por haber jugado más campeonatos, por a lo mejor el estar jugando en el extranjero, por tener un poquito más de experiencia. Y para mí siempre ir a un campeonato desde el primer día que me llamó la selección es como, bueno, yo lo digo, ¿no? A día de hoy para mí estar en la selección es un sueño y es algo que quiero
seguir hasta que decida retirarme del balonmano, porque yo pues admiro a jugadoras como Nerea Pena, Carmen Martín, este tipo de jugadoras que han estado en la selección 15 Claro. años, vamos, prácticamente Sí. casi toda su carrera profesional han estado en la selección, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo y sobre todo a mí, jugadoras como ellas que he coincidido me han enseñado a qué es lo que tenemos que defender ahora mismo, por lo que tenemos que luchar de cara al futuro, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es totalmente un orgullo, más que el ir a un campeonato mundial, que eso a nivel deportivo es otro sueño, pero también a nivel personal, el formar parte de la selección, el formar parte de las guerreras, para mí es cada año mi propósito deportivo formar parte de la selección. Ujú. Sí que es verdad que cada vez que recibo la llamada, Claro, bueno, pues con los años se te no apagando esa ilusión, pero ya no es como que me han vuelto a ña, llamar, claro. Claro, ya es como, bueno, ya te lo esperas y no vas con esa ilusión, pero es una ilusión diferente. Es como, bueno, pues ya este va a ser mi segundo mundial. Pues venga, en este, pues te pones retos Claro. deportivos. Yo al principio era como, voy y disfruto de todo lo que venga, porque yo aquí no tengo ningún tipo de presión. Y eso sí que ha cambiado, ¿no? Y esa parte de ir a disfrutar sin tener ningún tipo de presión, ningún tipo de responsabilidad, sin ser como una jugadora clave o cualquier Claro. de esas cosas, eso sí que la verdad que lo echo mucho de menos, porque al final el jugar, por así decirlo, a balonmano con esa inocencia de no conocer a quién tienes delante o que la persona que te tenga delante no sepa ni quién eres porque eres una niña de 18 años que no Claro. la conocen en ningún sitio, eso sí que la verdad que sí que lo echo un poquito de menos. Ujú. No te voy a hacer la típica pregunta de qué se siente al ir a unos Juegos Olímpicos, porque me parece muy obvia, pero te voy a hacer la pregunta de qué diferencias hay, aparte de las obvias y las que se ven, las que vemos las personas de fuera, entre un mundial y unos Juegos Olímpicos. Tú fuiste a Tokio 2020. ¿Qué diferencias encuentras, o qué diferencias no se ven si no estás jugando desde dentro? La verdad que es una pregunta que me lo pones bastante complicado, porque yo siempre digo que de todas mis experiencias deportivas que he tenido en europeos o mundiales o los juegos, siempre digo que no puedo comparar nada a lo que es la experiencia olímpica. O sea, es que no lo relaciono con nada. Por supuesto que el nivel de intensidad en ambos campeonatos es súper grande, que lo quieres ganar, que quieres el oro, que da igual, que tú quieres Claro. una medalla, sea un mundial, sean unos juegos, das absolutamente igual. Pero la sensación, el ambiente que se respira en una villa olímpica, la emoción de coincidir con gente de tu país hiper top o de otros países hiper top, de todos los deportes, de rodearte de gente que admiras o que realmente, pero ya no solo de tu deporte, sino de Todos. cualquier especialidad, sí que es verdad que es que no soy capaz, y mira que he tenido la suerte de vivir tanto Tokio como París, no soy capaz de explicar qué es lo que he sentido después de los Juegos Olímpicos, porque es una adrenalina totalmente diferente. Ujú. No sé, todo, Sí, claro. la villa, los juegos, la emoción con la que se juega cada campeonato. Y creo que para cualquier deportista, por supuesto, todo el mundo quiere ser campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de liga, de lo que Claro, sea, claro. pero el hablar con cualquier deportista y preguntarle por qué valor tiene una medalla olímpica o qué significa estar en unos juegos, yo creo que muchos deportistas estarían de acuerdo conmigo, que es una experiencia totalmente diferente. Ujú. Desde luego que sí, además muchos de mis entrevistados les hago esta misma pregunta y es la misma respuesta que me has dado. Dejando a un lado la selección, bueno, eres de Alicante, has pasado por varios equipos de la Liga Guerreras Iberdrola, el Veravera, el Atlético Guardés, el Balonmano Elche. Decides irte fuera de España. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te aportaba o qué te hizo decir, mira, Paula, te vas fuera de España, quieres seguir creciendo? ¿Qué fue el detonante que te hizo tomar esa decisión? Pues yo desde que empecé a jugar a balonmano y que bueno, que tuve la suerte de que mi base la pude hacer en Elche y tuve Ujú. el primer equipo para seguir formándome allí y vivir el jugar en primera división en España y bueno, todas esas cosas que al final pues se dan sin elegirlo, ¿no? Eso al final Claro. te viene. Todo esto sí que yo nunca me lo esperaba, pero una vez empecé a mejorar como jugadora profesional y el darme cuenta que yo me quería dedicar a esto y que quería explotar mis años deportivos lo máximo que pudiese, sí que tenía muy claro que quería vivir la experiencia de jugar en el extranjero, porque también tuve la suerte de coincidir en la selección con muchas jugadoras que jugaban en el extranjero, y sí que es verdad que yo notaba en ellas que la calidad era un paso por encima, y la verdad que
también quería vivir la experiencia. Claro, Y bueno, después de Guardés, que me fui a Vera, que ese paso también lo hice porque quería ver a Vera justamente en los años que yo estaba jugando en España, era pues el mejor equipo que había en la liga, entonces quería probarme a mí misma si yo era capaz de jugar con las mejores de la liga, de, vale, pues tengo que ver si estoy al nivel de ser también una de las mejores de la Liga de España, porque yo quería probarme y creo que era pues un paso claro. antes de irme al Sí, extranjero. Entonces, luego ya justo estando en Veravera, tuve llamadas del extranjero y me lo estuve planteando porque todavía pues era un poco joven, yo la verdad que el inglés bastante poco nada. Entonces, pues bueno, era como, bueno, me encuentro cómoda en Veravera, pero... Y entre esas llamadas llegó la llamada de Vipers y es que esa llamada no me la tuve que pensar. Igual que con otros clubs estaba como, sí, no hay, no sé qué hacer, tengo miedo porque irme al extranjero, ya, porque cuando Viper me llamó, directamente la decisión estaba tomada. Era actualmente el mejor equipo que había en Champions, sí, entonces creo que deportivamente y personalmente no podía negarme a una oferta como esas, evidentemente. incluso sabiendo que no iba a ser titular, incluso sabiendo que seguramente iba a estar muchos minutos en el banquillo, pero ya solo el entrenar con jugadoras de ese calibre fue lo que me hizo decir, ve a ciegas y seguro que pases los años que pases en Vipers, los meses que pases allí, para bien o para mal, te van a servir para aprender muchísimo y para jugar con jugadoras de un nivel extraordinario. Entonces, tomar la decisión de irme al extranjero, la verdad que fue bastante fácil porque no me podía negar a irme a jugar al mejor equipo del mundo en Claro. ese momento. Claro. Ujú. Yo que soy de Valladolid, que sigo muy, muy de cerca el aula cultural y que he entrevistado a Maya González de Garibay o también a María Prieto Mulloni, estamos viendo que, por ejemplo, María se ha ido al extranjero también porque quería vivir esa experiencia. A nivel, no te quiero poner en un compromiso para nada con esta pregunta, pero a nivel de salarios o a nivel de incluso, ya no te digo salarios, sino condiciones o... Lo que decías, quizás la Liga Guerreras Iberdrola es profesional, bueno, depende de cómo lo miremos, en el extranjero, muchas jugadoras que tienen el nivel dan ese salto de calidad para poder vivir de esto y para poder, de alguna manera, corroborar la cantidad de horas que entrenáis, la cantidad de todo el sacrificio que hacéis por el balonmano, materializarlo un poco también en poder vivir de eso, ¿no? Totalmente, o sea, no, no es una pregunta que me ponga en ningún compromiso, pero es una realidad, la verdad. Claro, O sea, ahora mismo, a día de hoy, sí que los salarios en el extranjero, no hablo en todos los países, porque, por claro, ejemplo, Holanda creo que está al mismo nivel que España, pero justamente a los países que pues salimos casi todas las jugadoras, sí que el nivel de salario tiene una gran diferencia y sí que podemos decir que, bueno, a día de hoy nos podemos permitir vivir del balonmano y sí que podemos tener unos ahorros de cara a un futuro, no vivir sí, de esto cuando no lo dejemos, pero podemos tener unos ahorros. claro. Jugando en España creo que al final es un salario normal, Al día. incluso por debajo de lo que debería ser y que pues es un salario de a día Sí, o para el mes, para sobrevivir. Que no lo veo mal, pero sí que es verdad que bueno, creo que para muchas de nosotras esa es una de los la motivos esencia. por los que decidimos irnos al extranjero, porque aparte de que el deporte es muy sacrificado, al final ya de por sí pues perdemos muchas horas con la familia, con los amigos, creo que es una de las principales causas por las que todas decidimos también dar un paso al extranjero, pero principalmente también porque queremos mejorar como jugadoras, pero sí, creo que la diferencia de salario es bastante grande y tengo que decir que si en España aumentasen los sueldos un poquito, de verdad que yo con todas las jugadoras que he coincidido en el extranjero, solo hacen que preguntarme, Claro, ¿cuándo España va a tener un equipo al que nos podamos ir, al que... y ya. jugadoras de muchísimo nivel, porque es un país que al final, pues la vida es barata dentro de comparando con otros países europeos, entonces es un país que a la gente le gusta muchísimo o también el clima es algo que llama muchísimo la atención, la comida, la forma de vivir, todo. De verdad que para la gente del extranjero les encantaría jugar en España, pero sí que es verdad que las condiciones creo que tenemos muchísimo que mejorar y tengo que decir que desde que yo empecé a jugar hasta que me fui, las cosas mejoraron muchísimo y estoy segura que a día de hoy las cosas en España están muchísimo mejor, pero creo que
que tenemos que seguir peleando por eso. Ojalá sigan mejorando y como tú dices, las jugadoras de extranjeros se puedan venir a España a jugar y que no sea siempre al revés. Bueno, Paula, eres una jugadora muy polivalente, juegas bueno, podrías jugar en múltiples posiciones, pero juegas la posición de central o lateral izquierdo. ¿Cuál es tu posición favorita? ¿En cuál te sientes más cómoda? Y sobre todo, ¿qué cualidad consideras que es la que mejor te define como jugadora de balonmano? Bueno, cómoda, la verdad, últimamente estoy jugando muchísimo en el lateral derecho y ¿Sí? si ahora mismo tengo que decir de qué posición juego, digo el lateral derecho, pero sí que es verdad que soy una jugadora polivalente y que cuando tengo que echar un cable en cualquier parte de la primera línea, creo que me puedo desenvolver y eso creo que es algo que me caracteriza muchísimo como jugadora o creo que eso es una de las partes de mí que me ha dado más ventaja a nivel de fichajes, a nivel de ir a la selección, a todo eso, porque al final soy una jugadora polivalente que me pueden usar de comodín, ¿no? Sí, Como claro. soy el comodín. Y ahora mismo en el puesto que más cómoda me encuentro es en la derecha, porque este último año estoy haciendo mucho hincapié en esa posición, no estoy variando tanto de posición. Pero si tengo que elegir entre central y lateral, me quedo con el lateral, con ambos de los dos, no tengo ningún problema. Y ahí es donde más cómoda me encuentro. Y creo que una de mis características como jugadora es la rapidez. Sí. Y a lo mejor no soy muy fuerte en defensa, pero creo que soy inteligente. Entonces es una ventaja que me da pues el robar balones al bote muchas veces, el sacar faltas en ataque, el saber colocarme para hacer perder balones. Creo que esa es una cualidad que tengo como jugadora. Estoy de acuerdo. Y ya para terminar, Paula, cuéntanos cómo es una semana con Paula Arcos allí en el CS Gloria, cómo es, no sé, en plan, entrenar, descansar, rutina de físico, preparación, entrenamiento, pista, técnica individual, cuéntanos un poco. Bueno, es un poco loco porque es verdad que muchas veces jugando Champions y Ligas se nos pone un Claro, poco complicado el tema de entrenamientos, descanso, alimentación, se nos complica todo. Sí que es verdad que a mí me gusta bastante ir al gimnasio como 2 veces por semana o así, pero jugando Champions y Liga muchas veces se nos complica. claro. Entonces, normalmente una semana normal en época de Champions y Liga, bueno, pues los lunes sería entrenamiento para preparar el partido Bien. del mismo miércoles y ahí sí que meteríamos un gimnasio los lunes de normal, entonces haríamos doble sesión mañana y tarde, Ujú. que entre medias, pues bueno, tú sabes que tenemos horarios de descanso y así. El martes la mañana normalmente la tendríamos libre para descansar de las 2 sesiones que hemos tenido. Se entrenaría el martes por la tarde, teniendo vídeo por la mañana para preparar el partido del miércoles. Miércoles partido, el jueves normalmente, dependiendo de si el partido es muy difícil o dependiendo de cómo haya sido físicamente, tenemos otro gimnasio, pero es un gimnasio más de Sí, recuperar, sí, de algo más recuperación, sí. sí, algo más de recuperación. El viernes, pues nos ponemos manos a la obra ¿Del fin de? con el Delfín de para Champions y prácticamente la misma rutina, pero imitando la rutina de liga con el de Champions. Y esto Claro. es prácticamente lo que hacemos Bueno, semana pues tras sin parar. semana, sin parar. Hay muchas veces que no sabemos en qué día de la semana estamos y nos vamos ubicando por los partidos que tenemos. Y os da tiempo a gestionar si el miércoles ganáis o incluso si el miércoles perdéis, claro, os tenéis que levantar rápido el estado de ánimo, me refiero, porque claro, luego el fin de semana tenéis Champions. Eso es algo que, bueno, que por muy difícil que sea y que por muchas veces hay partidos que pierdes que no deberías de haber perdido, que no te esperabas y psicológicamente te hacen daño, creo que también es algo bueno el tener partidos tan próximos uno del otro porque tienes que, quieras o no, tienes que cambiar la mentalidad y tienes que decir, bueno, vale, pues he perdido, pero aún puedo hacer esto, o sea que venga, manos a la obra para esto. O al contrario, tampoco tienes tiempo de disfrutar las victorias porque estás muy contenta de haber ganado a un equipo top de Champions, pero tienes que ponerte manos a la obra Claro. para jugar con el octavo de la Liga Rumana. Entonces, tanto para bien como para mal, es algo que tienes que aprender a cambiar el mood porque en el deporte nunca se vive del pasado y al final da igual que le hayas ganado al Gior, que si pierdes contra el último de liga, no sirve para nada el trabajo que has hecho. Ujú. Entonces, es
muchas veces es duro, pero creo que también nos viene muy bien. De hecho, esta semana que la tenemos llena en plan de entrenamientos, porque solo tenemos un partido a la semana, nos sentimos raras. Es como, tenemos una semana entera para preparar un Claro. partido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Paula, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, por esta charla. Y me quedo con una frase que has dicho de que el deporte no se vive del pasado. Así que nada, me la apunto. Muchísimas gracias, muchísima suerte para el partido del finde y nada, que te salga todo genial en tu carrera. A ti, muchísimas gracias a ti. Un beso.